Hola. Muy bien, muchas gracias. Me presento un poquitito más. Yo estoy estudiando estos temas junto con un equipo de compañeros a nivel científico desde hace alrededor de 10 años y la idea nuestra es compartir en estos minutos los avances de esas investigaciones, cómo lo aplicamos a las empresas y nuestro objetivo, nuestro deseo es que esto les sea de utilidad para ustedes, ya sea para la vida, por ejemplo, cómo disfrutar del trabajo o cómo salir de situaciones de estrés, o para aquellos que digan, quiero cuidar a mi equipo de trabajo, ¿qué tengo que hacer? En tal sentido, lo que hemos preparado se denomina del burnout al engagement, que son las dos experiencias extremas dentro del trabajo. Y, perdón. Esto andaba recién. ¿Ah? Bueno, excelente. Y el camino que vamos a transitar es el mismo que venimos haciendo en nuestros 10 años de investigación. Por eso quiero compartir con ustedes cómo se produce el fenómeno del estrés, qué pasa cuando el estrés perdura en el tiempo, cómo se van agotando las personas, qué es lo contrario que buscamos, esto es el worker engagement, cómo se explica el engagement a partir de las emociones y entender a las emociones como una herramienta en el campo de trabajo y qué recursos tienen las empresas para poder mejorar estas emociones, ¿no? Para eso siempre nos gusta empezar con una imagen y que uno dice, bueno, quizá acá sentado nosotros no, la emoción que sentimos al ver el león es qué buena foto, qué fuerza que tiene el león, y uno lo dice desde este escenario, pero el fotógrafo que le tocó sacar la foto sintió una emoción totalmente distinta a nosotros, ¿no? Quizás podamos consensuar que lo que sintió en ese momento, porque él dice, cuando yo hice clic, el león lo escuchó y me empezó a correr. Entonces ahí sintió miedo. Gracias al miedo pudo correr más rápido que si no hubiese tenido miedo. Entonces, después vamos a volver a esta sensación, para qué nos sirve esta emocionalidad negativa. Pero esa mínima reacción nos explica a nosotros los procesos de estrés. En el campo de trabajo nos pasa igual. Y me interesa mucho esta imagen porque quien estudió este fenómeno fue un escritor que en un libro donde él estudiaba los procesos de estrés en los animales, él, para medir el cortisol, él se fue a la selva y dice, y el título del libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera y el ser humano sí? Entonces, ¿por qué puede ser? Y fue a estudiar eso, entonces él tenía un sistema de dardos, dormía a las cebras después de verlas en alguna situación de peligro y les medía el cortisol, ¿no es cierto? Les sacaba con una jeringuita el cortisol. Iba midiendo. Lo que pasaba que las cebras, cuando desaparecía el león, ¿qué hacían? Exacto, volvían a pastar, volvían a comer y volvían a centrarse en su objetivo y listo, se olvidaban del problema. ¿A los seres humanos nos pasa lo mismo? Nosotros nos fabricamos leones permanentemente en la cabeza o nos siguen orbitando esos peligros, que quizás le llamamos preocupaciones, permanentemente, y seguimos segregando esa sustancia que se llama cortisol, y de ahí empieza a haber un desequilibrio con otros sistemas corporales, por ejemplo el digestivo, y él dice, y de ahí viene el fenómeno de la úlcera en el ser humano y la cebra no lo tiene. Después quiso investigar con los dardos en seres humanos, pero no se lo aceptaron. Entonces quedó ahí la investigación, ¿no? Pero bueno, ese es el fenómeno del estrés. ¿Qué me interesa que tengamos en cuenta, por favor? Que el tema del estrés es común a todos los seres humanos. Podés tener el mejor trabajo del mundo, ser la persona más exitosa, pero en un determinado momento te vas a estresar. Si no solucionás ese estrés, es probable que te agotes emocionalmente y ahí entres en lo que se conoce como el síndrome del burnout. Por eso, la definición de estrés que proponemos en el campo de trabajo es una definición muy simple y tiene un interés práctico, porque uno en un determinado momento, cuando dice quiero tener menos estrés en el trabajo, lo que tiene que hacer es partir de esta definición inicial que dice que el estrés es la ocurrencia de emociones negativas, o sea, uno se siente mal, producto de que en el puesto de trabajo tenemos más dificultades o demandas que recursos para afrontar esas demandas. Entonces el concepto ahí se divide en dos: las demandas del puesto de trabajo y los recursos que tenemos para hacer frente, ¿no? Cuando
No podemos hacer frente, esto es, cuando las demandas son mucho más altas, viene el fenómeno del estrés. Cuando el estrés se prolonga en el tiempo, por una tensión no resuelta, por problemas que no podemos resolver, por esfuerzos que realizamos y que no llegan a buen puerto, se produce ahí el daño, ¿no es cierto?, que a veces, por ejemplo, actualmente se están midiendo los daños biológicos producto del estrés prolongado. Por una parte nos da risa, pero también es cierto que a nivel científico ya se está estudiando cómo hace el estrés para dañarte corporalmente. No es que el estrés sea malo en sí mismo. Lo que hablamos es de los fenómenos de distrés, esto es, problemas que no se pueden resolver, que nos mantienen tensos durante un tiempo, ¿no? Y cuando ocurre esto, lo que sucede es lo que en los años 60 se llamaba la depresión por agotamiento. Actualmente la Organización Mundial de la Salud se hizo eco de todas las investigaciones vinculadas al sufrimiento de las personas en el lugar de trabajo y dijo, parece que el estrés crónico existe y podemos denominar en este momento por consenso que existe algo llamado burnout y que es un nuevo síndrome, por lo menos en las categorías diagnósticas, y a partir de eso se empieza a tener en cuenta en las clasificaciones médicas. Quienes lo investigamos o quienes lo sufrieron saben que el fenómeno del burnout ya tiene un tiempo y que le puede pasar a cualquiera que tenga una situación de estrés crónico, ¿no? De hecho, la primera recomendación frente a las situaciones de estrés es que uno, al ser un organismo que funcionamos por tensión y distensión, esto es, el estrés es cuando nos tensionamos demasiado, lo que te dice la medicina es que lo primero que tenés que hacer es distensionar, esto es, descansar o recuperar esa energía que perdiste en los momentos de tensión. El problema es que cuando uno está estresado, ¿le es más fácil dormir o es más difícil? Entonces, ahí empiezan los círculos viciosos que terminan con ese agotamiento mental, ¿no? Así me encontraba yo pensando, ¿cómo hago para explicar rápidamente cuáles son los principales síntomas del burnout, o sea, del estrés crónico, en una exposición como esta? Y preocupado por eso digo, ya sé, lo voy a expresar con un dibujo, ¿no? Entonces fui y lo dibujé. Y ahí me fui a dormir tranquilo. Obviamente que ese dibujo se lo dio un artista y lo hizo de manera profesional, ¿no es cierto? Ahí me quedé mucho más tranquilo. Y me permite a mí mostrar, por ejemplo, cómo una persona que está bajo situación de burnout, el primer síntoma es lo que se llama el agotamiento energético o agotamiento emocional. Esa persona siente que no tiene fuerzas para hacer su trabajo. Aunque quisiera, siente que algo le falta. Ha agotado sus recursos emocionales. El segundo síntoma, y esto está en el corazón del burnout, es lo que se llama el cinismo, que es una palabra difícil, pero en realidad quiere expresar que el trabajador siente que la tarea que está realizando no le devuelve valor. Y dice, ¿para qué lo voy a hacer bien si nadie se fija? ¿Para qué me voy a dedicar enteramente a este trabajo si no tengo reconocimiento? Entonces uno empieza a distanciarse de esas tareas, porque siente que no tiene utilidad lo que hace, o para él, o que nadie ve la importancia de lo que está haciendo, entonces uno se empieza a volver cínico respecto de la tarea. La otra defensa es lo que se llama la despersonalización, que ocurre cuando lo que te estresan tiene que ver con el factor humano. Cuando son las personas las que te estresan, puede ser tu jefe, puede ser tus compañeros, puede ser un cliente, puede ser un proveedor, puede ser una persona y te enojas con todas, etc. Lo que hace el organismo humano por defensa automática es separarte emocionalmente de esa situación. Entonces uno se empieza a despersonalizar y te olvidas de que las otras personas son justamente personas o sentís que a vos no te tratan como persona. Entonces esa otra característica, porque ahí la calidad de interacción y los climas laborales empiezan a bajar. Y la otra característica que es muy importante tiene que ver con lo que se llama la sensación de ineficacia. Cuando uno siente que no llega, que no alcanza, que no puede o que no tiene las competencias necesarias para hacer un trabajo y sin embargo lo tenés que hacer. Es ahí donde viene un proceso de desgaste mental que termina después en ese agotamiento emocional, ¿no? Muy bien. Generalmente cuando yo digo esto uno va haciendo como un checklist. Dice, lo tengo, no lo tengo, lo tengo. Pero se trata de eso. Acuérdense que aprender psicología, primero uno lo aprende en uno mismo y después lo puede generalizar en base a la comprensión hacia lo que le pasa a otras personas, ¿no? Supongamos un ejercicio. ¿Tenía algún síntoma de esto el doctor? ¿Tenía algo de burnout? Podemos decir que es cinismo.
Despersonalización, se olvidó que había una persona del otro lado. El señor le importa la calidad de la entrega de su trabajo, le importa que va a ser despedido en su... Bueno, obviamente estamos hablando de casos extremos, pero son cosas que ocurren, ¿no? A veces nosotros estudiamos el síndrome del burnout, pero también ocurre lo que se denomina el síndrome del boreout, que es el aburrimiento laboral, que tiene dos características. Primero, lo que se llama la infraexigencia, sentís que te piden cosas que están muy por debajo de lo que podés hacer, de lo que sabés hacer, y después el desinterés, que estás haciendo cosas que realmente no te agregan valor, ¿no? Cuando uno se aburre en el trabajo, también empiezan a pasar estas situaciones, ¿no? Muy bien, el burnout es un proceso. Fíjense cómo uno se puede ir volviendo cínico, despersonalizado, ¿no? Porque al principio vos querés entregar todo tu esfuerzo y tu energía para solucionar los problemas mundiales. Después decís, bueno, hay algunas dificultades y entrar en algunas dudas. Pongo mi mejor esfuerzo, pero subestima mi trabajo y nadie se fija cuando queda todo bien. Y ahí está un paso de decir, ¿sabe qué? Bueno, son cosas que nos pueden ir pasando. Si te pasa 1 o 2 veces al año, está bien. Ahora, por favor, lo entendamos porque esto después termina en sufrimiento personal y los niveles de desempeño son distintos, ¿no? Fíjense, porque el cine también expresa los conceptos, obviamente de manera exagerada, que nos pueden ser de mucha utilidad en el día a día, ¿no? Cómo se expresa también el tema del cinismo y la despersonalización, ¿no? Muy bien, este es un fenómeno que quizás quienes están en tecnología no lo sufran, que se llama el tecnoestrés. Pero en Argentina hay altos niveles de sufrimiento producido por las nuevas tecnologías y quizás a algunos compañeros de trabajo de ustedes o quizás a otras generaciones les sea más difícil poder encarar el uso de las nuevas herramientas del trabajo tal como lo hacen, por ejemplo, los nativos digitales. Cuando uno no es nativo digital, siente estos síntomas que mostrábamos recién, ¿no es cierto? La sensación de no poder usarlos, de no saber usarlos, la sensación de ineficacia y de agotarse emocionalmente frente a la velocidad de lo nuevo. Entonces, esas son cosas que se van a venir en el ámbito de trabajo y lo estamos estudiando. Y lo contrario que quería comentarles es que uno puede enfocar en el burnout como producto del estrés, pero también puede enfocar en la conexión positiva con el trabajo como producto de sentirse bien en lo que uno va haciendo en el día a día. Y eso es lo que se denomina la experiencia del work engagement. En el engagement, la persona que está engaged, o sea, que está conectada con su trabajo, siente altos niveles de energía y ganas de producir y de avanzar y tiene fuerza y aunque aparezcan dificultades en el camino, siente que, vieron como los videojuegos te dicen el power. Siente que tiene power, siente que tiene vida, siente que tiene esa barrita de energía que está alta y ni siquiera se da cuenta que está haciendo un nivel de esfuerzo alto, ¿no? Obviamente también la otra característica contraria al cinismo y la despersonalización es lo que se llama la sensación de dedicación y de identificación con la tarea. La persona siente que está 100% comprometida porque encuentra un propósito en lo que hace, se dedica porque encuentra un significado, porque encuentra altísimo valor en la producción de lo que está ejecutando en ese momento. Por eso los niveles de dedicación de aquellas personas con altos niveles de engagement son altos. Y la tercera característica que es muy importante, sobre todo en los puestos en la industria del conocimiento, en la industria del software o en los ámbitos de ingeniería, es lo que se llama la absorción. En este caso nos referimos a la absorción cognitiva, que es la capacidad que tiene una persona de poder concentrarse y hacer que su foco atencional esté dirigido como un láser hacia la tarea que está ejecutando. Y no como una luz difusa, producto de una desconcentración o de estar prestando atención a un montón de cosas que no sea lo específico que se le requirió en ese momento. Por eso hoy se sabe que el multitasking no genera los mejores resultados, sino que eso va a estar generado por la capacidad de concentrarse y centrarse en eso, ¿no? Fíjense porque eso lleva un entrenamiento muchas veces, sobre todo porque estás a un clic de la distracción. Y una vez que te distrajiste, supongamos porque fuiste al celular en lugar de hacer tu tarea, estás a un clic de volver a distraerte, o sea, entrar a otra red social. Y requiere un esfuerzo adicional volver a concentrarse, ¿no? Pero la persona que está conectada se concentra y puede estar un montón de tiempo dedicado a su tarea, y ustedes deben haber escuchado el término de la expresión del flow,
es la experiencia que se refiere a estas cuestiones, cuando uno logra concentrarse de manera disfrutada en lo que está ejecutando, ¿no? Muy bien, pero si volvemos al inicio, dijimos que el problema que tenemos los seres humanos es que tenemos un montón de leones que nos están orbitando, que no estén de manera presencial. ¿Qué hacer con esos leones? Lo que el cuerpo te dice, yo lo primero que hago es te doy una señal. Eso es lo que se denomina actualmente las emociones negativas, que son los avisos de que hay una dificultad o una demanda no resuelta en el trabajo y el cuerpo, por diseño evolutivo, te genera una señal de que algo está mal. Obviamente, cuando esa señal es excesiva, vienen otros problemas, pero les pido que lo entendamos de manera genérica. En tal sentido, estas emociones negativas fueron estudiadas por una psicóloga estadounidense que se llama Barbara Fredrickson y dijo, las emociones negativas tienen un sentido evolutivo, te preservan, cuidan tu supervivencia, porque si no tuvieras miedo, si no el hombre de las cavernas, si no hubiese sentido miedo, no hubiese corrido tan rápido. Si no hubiese sentido enojo o furia, no hubiese tenido la agresividad que se necesitaba en ese momento. El problema es que si nuestro diseño está hecho para la época de las cavernas, quizás acá es todo oscuro, pero no estamos en una caverna. Entonces tenemos que ver cómo manejamos las emociones que fueron hechas para otra época, cómo las usamos en la actualidad. Porque por más que te enojes en una reunión de trabajo en una oficina, no podés hacer lo mismo que hacía nuestro antepasado con el enojo. Entonces, cómo lo gestionamos es todo un desafío organizacional y tiene que ver con los climas de trabajo, ¿no? A su vez, las emociones contrarias a las emociones negativas son lo que se llaman las emociones positivas y que también tienen un sentido evolutivo, que es no preservarte de un peligro, sino ponerte en un estado de concentración y foco que te permite aprender nuevos recursos, aprender cosas nuevas. Para eso te sirve disfrutar, para eso te sirve estar bien, porque vas a poder aprender cosas que si no te sintieras bien, no las vas a aprender. Entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar a nivel de investigación y dentro de las empresas esta diferenciación entre emociones positivas y negativas. Y para comprenderlas mejor, siempre volvemos a los conceptos que ustedes conocen como el gaming o, perdón que me salga en cordobés, gamification, ¿no es cierto? Bueno, todas esas ideas del gaming hacen alusión a diseñar una experiencia de manera tal de que uno experimente una positividad emocional al jugarlo. Y esa positividad emocional está dada en la estructura de los juegos y le garantiza al jugador poder sentir eso, ¿no? Nuestra preocupación es cómo hacemos para que en los puestos de trabajo uno tenga la experiencia del jugador. Muy bien, esa experiencia, por ejemplo, si ustedes ven, conocen este juego. Este juego tiene un montón de años. Este juego tuvo su éxito porque capta de manera simbólica y de manera abstracta, porque son puntos, círculos y algunas figuras nomás, la motivación humana. El ser humano permanentemente está buscando lo que le hace bien, y los sensores de lo que le hace bien son las emociones positivas, y saliendo de los fantasmas, o sea, de los leones que dijimos al principio, tratando de que no le hagan daño, y para eso tiene las emociones negativas, ¿no? Ahora bien, también por diseño neurológico tenemos dos centros distintos que regulan la negatividad emocional. Ustedes conocen todo el tema de la situación de estrés producto de la actividad de la amígdala cerebral, que es la que genera el cortisol. El cortisol son como esos sprays que usás para lavar la ropa, para planchar la ropa. La amígdala funciona así, de manera automática. Tiene un spray de sensación, acá algo anda mal. Entras a una oficina, saludás, no te saludan. Volvés a saludar, no te saludan. ¿Ah? Bien, si a la tercera vez no te saludan, ya estás cortisonado. Ya tus reacciones ya son más de aquella época que comentábamos de las cavernas que de lo apropiado de la situación, ¿no es cierto? Y las vías de la positividad son distintas. Son distintos neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, que es el centro de la recompensa, que es la que te activan los videojuegos. Eso simplemente lo nombro y eso me sirve para ilustrar varios años de investigación con un cuadro en el cual nosotros podemos usar la definición inicial. ¿Se acuerdan que el estrés estaba dado por
emociones negativas que se producían frente a un desajuste entre las demandas y los recursos. Ahora podemos decir que las emociones negativas son nuestra señal que se activa para responder a las demandas actuales y las emociones positivas se activan para que puedas aprender, para que puedas avanzar, para que puedas desarrollarte. Esto es en vocabulario técnico, para que puedas evolucionar. Por eso nos interesa el desarrollo de las emociones positivas en el ámbito de las empresas. Cuando dijimos, bueno, las emociones positivas son importantes para generar engagement, por lo menos lo pudimos ver con unos modelos matemáticos. ¿Qué hay detrás de las emociones positivas? Y cuando nos fuimos a ver qué había detrás de las emociones positivas, esto es, qué causan las emociones positivas en el trabajo, hicimos algunas investigaciones donde encontramos que hay 4 grandes categorías o 4 grandes factores que se pueden a su vez diferenciar y que si uno trabaja esos factores, las personas van a tener emociones positivas, por ejemplo, entusiasmo o interés por su tarea, y eso va a hacer que se conecten con el trabajo y eso va a determinar niveles más altos de desempeño, niveles más bajos de accidentología, disminuye la cantidad de errores, etc., ¿no? Es una cadena. En esa cadena lo que encontramos es que empieza por lo que se llama los recursos motivacionales. Dijimos, demandas, recursos, si las demandas laborales son altas hay que subir los recursos. Esas 4 grandes categorías de recursos motivacionales, si seguimos esa simbología que hicimos al principio, ¿se acuerdan que el Pac-Man escapa de sus fantasmas? Ahora bien, ¿se acuerdan en el juego cuando consigue alguna de esas frutitas? ¿Qué pasaba? Podía él darse vuelta y comerse a sus fantasmas. Esa inyección energética está dada por esos recursos que te proveía el juego. Por eso usamos esa simbología. ¿Qué recursos me provee mi trabajo para afrontar mis propios fantasmas? Y esos recursos se dividen en recursos de liderazgo, recursos de tarea, recursos de equipo y recursos organizacionales, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo encontramos 4 elementos que generan emociones positivas. Primero, si hay claridad de consignas. Segundo, si tenés buena calidad de feedback respecto de si estás haciendo bien o mal tu trabajo. Después encontramos el tema del reconocimiento al logro, si se reconoce el logro, si tus líderes lo ven como positivo y te lo marcan, y después si se reconoce tu esfuerzo. Porque actualmente estamos viendo cómo hacen los líderes que logran los resultados extraordinarios y encontramos muchas conductas de reconocimiento de logro a la vez que de reconocer el esfuerzo aunque no se estén alcanzando los objetivos, ¿no? Eso energiza muchísimo a la gente. ¿Lo vieron a esto acá afuera? Entonces entramos esta mañana y vimos, decir, la gente opina sobre el ambiente laboral, ¿no? ¿Qué te incomoda en tu trabajo? Fíjense que las personas decimos lo mismo que dicen las investigaciones, con otro vocabulario. ¿Qué me incomoda? Los PowerPoint de mi jefe. Que mi jefe sea, bueno, ahí yo tuve la misoginia de mi jefe. Mi jefe. ¿Ah? Y acá decía la falta de líderes técnicos, que es lo que hace falta, eso estamos de acuerdo. Entonces, son expresiones populares, pero que cuando uno hace estos estudios se da cuenta que sí, realmente tu jefe es uno de los principales recursos motivacionales o puede ser uno de los principales recursos motivacionales a la -1. Porque es una de las principales relaciones que hay en el trabajo. No trabajas solo, trabajas con gente y por eso también la relación que tengas con tus compañeros de equipo va a hacer que te energices para trabajar o que aumente tu desempeño o si el equipo marca un estándar que es más bajo que lo que podés hacer, terminás ejecutando el estándar del grupo. Por eso estudiamos mucho los niveles de colaboración y ayuda mutua, estudiamos los niveles de coordinación, los niveles de eficiencia grupal percibida, y si sentís que hay una creatividad grupal, esto es, que si producto de la interacción surgen mejores ideas que si trabajás vos solo. Estudiamos esos 4 factores. También nos interesa mucho ver porque las personas a veces dicen, no tengo buen jefe, no tengo buenos compañeros, pero me encanta lo que hago. Y ese es un factor fundamental. Ese me encanta lo que hago está estudiado a partir de 4 variables. Primero, si los desafíos están, si lo que te pide el puesto lo vivís como un desafío y si ese desafío está a la altura de tus habilidades. Si ocurre ese fenómeno,
experimentar lo que se denomina la experiencia del flow o fluidez. Ahí realmente vas a tener un disfrute productivo. Esa es la experiencia del canal de flow del psicólogo que ustedes conocen que se llama Csikszentmihalyi, que hace 30 años está estudiando qué hacen las personas que son felices en la vida y en el trabajo. Y lo que hacen esas personas es justamente buscarse desafíos un poquito más altos que sus habilidades para poder seguir aprendiendo habilidades. Y eso va a hacer que uno siga creciendo a nivel personal y profesional. Por eso estudiamos los recursos de tarea y también principalmente estudiamos algunos recursos que tienen que ver con la línea directa que la persona tiene con la organización o con la empresa. En este caso, simplemente un ejemplo de una empresa de la cual seleccionamos para mostrarles a ustedes 12 programadores, como el año pasado, por ejemplo, evaluamos en ellos, estos son ítems, preguntas de satisfacción, con 5 factores de la empresa, ¿no? Le preguntamos si estaban satisfechos con las compensaciones y beneficios no económicos, cuán orgullosos se sentían con la empresa, si se sentían valorados por la empresa, si estaban satisfechos con lo que ganaban y si veían cumplidos sus deseos profesionales en esa empresa. En el año 2018, esos factores, fíjense, de 1 a 5, eran todos bajos, hoy este era el más bajo, ¿no es cierto? La insatisfacción con lo que ganaban, ¿no? Se hicieron una determinada cantidad de acciones planificadas durante todo un año con las mismas personas y se volvió a medir con el mismo protocolo de satisfacción a las mismas personas y se les preguntó si estaban satisfechos con las compensaciones no económicas ahora, en este mes, fíjense que aumentó. Se sentían orgullosos, aumentó. Valorado, aumentó. Remuneraciones también aumentó. Y los deseos profesionales de las personas, eso se mantuvo estable. En eso vamos a tener que trabajar este año. A su vez les muestro las consecuencias en ese mismo grupo de trabajo. Fíjense el burnout, el agotamiento que les decía, el cinismo, la despersonalización, la sensación de ineficacia en el 2018. Acá mientras más cerca de cero, obviamente mejor, ¿no? Era más alto que lo que es ahora en el 2019. Simplemente para mostrar ejemplos de cómo uno puede trabajar estas cuestiones haciendo esta locura de ponerle números a emociones o niveles de satisfacción. Pero son formas que nos ayudan a nosotros a tener conversaciones más inteligentes sobre estas cuestiones blandas en el ámbito de trabajo, ¿no? Muy bien, entonces con eso completamos este trabajo sobre los 4 recursos motivacionales que cuando los vemos de manera desagregada y en una investigación que hicimos en 7 ciudades argentinas hace un año, y los análisis los hicimos este año, encontramos que las personas, cuando hicimos un estudio de relación y asociación entre qué nivel, entre las personas con ciertos niveles de engagement y qué nivel de satisfacción tenían con sus recursos, con los recursos motivacionales, encontramos que el engagement alto estaba dado principalmente por el orgullo por pertenecer a la organización, el sentirse desafiado por la tarea, el hacer tareas que aumentan las habilidades principalmente y después el sentirse valorado por la organización. Eso para nosotros son los 4 factores principales a trabajar si uno quiere tener un equipo de colaboradores o de trabajadores que estén engaged y que eso obviamente al estar tan positivamente vinculado con las tareas tenemos ahí el principal protector de la experiencia contraria que es la del estrés profesional, laboral, la del burnout, ¿no? Entonces, bueno, les quería compartir ese gráfico de una investigación a nivel nacional, cómo lo estudiamos, para poder hacer después recomendaciones basadas en evidencia. Y finalmente, este es el recorrido que hemos hecho y me sirve como ayuda a memoria para ustedes mostrárselo de manera gráfica. Dijimos, primero estudiamos el fenómeno del estrés, que todos tenemos leones orbitándonos permanentemente, algunos reales, otros imaginarios, que si no los resolvemos vamos a entrar en la experiencia del burnout, y que si hacemos foco en las emociones positivas también, lo que vamos a hacer es encontrar posibilidad de conectarnos más con nuestro trabajo. Por eso, y para eso tenemos que entender la lógica de las emociones, cómo funcionamos los seres humanos, para qué tenemos emociones negativas, para qué tenemos emociones positivas y cómo usarlas como herramientas en el ámbito de trabajo. Y finalmente, a lo que nos llevó nuestra investigación y la que les sugiero a ustedes focalizar para generar los cambios o transformaciones dentro de los espacios de trabajo que quieran hacer, el tema clave es cómo hacemos para trabajar los recursos motivacionales. Yo les he mostrado algunos, seguramente ustedes pueden inventar algunos otros. Así que, muchas gracias.